Óscar Hernández Neri. Las maestras y los maestros toman una posición política frente a los acontecimientos y a los fenómenos educativos en la sociedad y en la entidad mexiquense. Noticias, reportajes, reflexión y denuncia. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. Escuelas en Movimiento. Por Comunicadores MX. Hola, hola, ¿qué tal? Tengan todos una muy buena tarde. Sean bienvenidos una vez más a su programa, Escuelas en Movimiento, a través de Comunicadores MX, hoy 2 de julio. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, estimada Jessica, muy bien, estimado auditorio. Una vez más nos acompañamos en este programa. Vamos a recordar que Escuelas en Movimiento es un programa que ya está por cumplir 2 años. Sí. Estamos caminando hacia nuestro segundo aniversario y es un programa que hemos planteado para todo el magisterio y para el público en general, pero particularmente para el magisterio que participa de la lucha social, que participa en las organizaciones comunitarias, en las organizaciones autogestionarias del Estado de México y de otras entidades. El programa de hoy es el comienzo de una serie. Sí, así es, Óscar. Vamos a comenzar una serie. Sí, claro, va a ser una serie de programas que vamos a dedicar propiamente a la red de universidades alternativas. Óscar, de la RUA. Cuéntanos un poquito. De la RUA, sí, porque la red de universidades alternativas ha sido un frente muy importante que ha tenido una verdadera influencia en las políticas públicas de la educación superior, pero particularmente de la educación superior comunitaria. Vamos a estar hablando en esta serie de este sector, de este segmento de la educación universitaria, que tiene muchos años y que tiene mucha tradición en nuestro país, pero es muy poco conocida, bastante oculta. Primero, pues porque ha sido un sector que se manifiesta en contra de la política que impera en nuestro país de exclusión. Sí. Es una serie, un grupo de universidades, de proyectos universitarios, que generalmente ha tenido confrontaciones con caciques de ciertas regiones, con gobiernos de los estados. Sí, no solamente han sido hostigadas, Óscar, sino también obstaculizadas, ¿no? Se han obstaculizado estos procesos. Una característica de las universidades alternativas que se han agrupado en la red de universidades alternativas, en la RUA. Efectivamente, el embate del Estado, el embate de las autoridades, porque se les niega el reconocimiento de planes y programas de estudio, porque se les niega sobre todo el financiamiento y porque mantienen siempre una perspectiva o un enfoque de autonomía. Son distintas maneras como se ha concebido a la educación comunitaria, a la educación autónoma, a la educación universitaria, al servicio de los pueblos, a la educación popular. Otra de las características principales de estas universidades es que pues quieren recuperar sus raíces, ¿no? Preservarlas. Entre preservarlas también recuperar territorios. Hay un arraigo importante en la historia, en la ancestralidad. Ya daremos cuenta a nuestro público de las universidades alternativas. Y particularmente vamos a tratar el día de hoy una de ellas. Vamos a escuchar testimonios reales, testimonios que nacen de un encuentro que estos que estamos aquí, como parte de la red autogestiva y solidaria Raíz, tuvimos un intercambio con nuestros compañeros de la UNISUR. Sí, el pasado 24 de junio. El 24 de junio. Se dieron cita en la Prepa 55, ahí los recibimos. Este intercambio ha sido trascendental para nosotros y ahora lo queremos compartir con nuestro público porque da cuenta de una historia que en mucho se parece a lo que nosotros hemos vivido
como escuela preparatoria popular primero, luego como preparatoria oficial y luego con nuestros proyectos universitarios, que es la Universidad Revolución y la Universidad Nacional Comunitaria. Este intercambio que hacemos con nuestros compañeros nos ha permitido consolidar nuestra visión de comunitaria, nuestra perspectiva educativa o pedagógica, si queremos llamarle así, porque también puede ser andragógica, y que no está naciendo desde cero, no está naciendo desde la nada, sino que hay muchos antecedentes. Y el intercambio que que se ha suscitado con nuestros compañeros nos hace pensar que no estamos solos, como dice el dicho, no hemos estado solos y los intentos de una educación comunitaria son desde hace muchos años, desde hace décadas, en distintas latitudes de nuestro país y nacen desde los centros comunitarios, desde las necesidades reales y concretas que tienen las comunidades. ¿Qué nos dices de la UNISUR como para ponernos en contacto con esta universidad? Porque tendremos una entrevista que hace nuestro compañero Eric Chell a la doctora Abigail Sandoval, que es parte de la comisión que nos visitó en la Prepa 55. Sí, así es, Oscar. Bueno, un poquito de lo que es la UNISUR, la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur. Es un proyecto educativo intercultural justamente gestionado por las comunidades indígenas y afromexicanas, obviamente con el objetivo de incidir en las necesidades de las comunidades propiamente del sur de Guerrero. Sí, pero vamos a aclarar a nuestro público que se tuvo la primera intención de que fuera una universidad intercultural y luego esto se tuvo que abandonar. Sí, ya sabremos el detalle, que es muy profundo, ideológico, cultural, antropológico. Hubo incluso alguna discusión con una de las principales autoras de la interculturalidad en México, que es Silvia Schmelkes, que luego participa plenamente con el Estado, y ella fue una de las personas que participó en los orígenes de la UNISUR. Entonces, vamos a referirnos a la Universidad de los Pueblos del Sur. ¿Cuál sur? El sur de Guerrero. El sur de Guerrero, así es. La costa. Y toda la costa chica. Y la montaña de Guerrero. Una experiencia extraordinaria. Entonces, como un primer acercamiento a esta historia, a esta narración, tenemos la entrevista que Eric Chell le hace a nuestra compañera, la doctora Abigail Sandoval. Ella es catedrática de la UACM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y vamos a ver cómo ella nos dice que se trató de una universidad que ya no está, que quedó en suspendida, que está en suspenso, dispuesta a que las comunidades demanden nuevamente y se pongan de acuerdo para su reinicio. Tuvieron el infortunio de la aparición de grupos de la delincuencia organizada que vinieron a prácticamente oponerse o a cancelar este proyecto junto con los embates del Estado, esta actitud de hostigamiento, de bloqueo permanente, y que impidió que los estudiantes tuvieran el reconocimiento de sus planes y programas de estudio, que tuvieran títulos, y esto dio al traste a un proyecto fundamental en aquella región guerrerense. Vamos entonces si les parece bien, vamos a presenciar esta entrevista de Eric en la Prepa 55 a propósito del intercambio que hacemos con la UNISUR, con la compañera doctora Abigail Sandoval. Vamos a verla.
Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con la doctora Abigail Sandoval. Ella es doctora en antropología, egresada de la UAM Xochimilco. El día de hoy, la doctora se encuentra visitándonos en la Preparatoria 55, hablándonos sobre las experiencias de la UNISUR. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le pareció nuestra escuela? ¿Qué nos puede contar sobre la experiencia el día de hoy? Bueno, la preparatoria es un lugar impactante. Llegué a un lugar vivo donde los estudiantes están activos todo el tiempo. Me enteré que tienen talleres, que tienen espacios de recreación en el deporte, en el arte, en la música, en la danza, y me pareció genial. Siempre está activa, con muchas risas, los chicos haciendo lo propio, y la verdad es que es una escuela muy bonita. De verdad me llevo una impresión maravillosa de esta escuela. Qué bueno, doctora. Ahora, ¿qué nos puede platicar sobre la UNISUR? Bueno, miren, la UNISUR fue un proyecto que nació de la necesidad de las comunidades del estado de Guerrero de la Montaña. Se hizo una autogestión, y desde las comunidades se armaron 7 unidades académicas, sobre todo en la montaña hasta el corredor de la Costa Chica. En esas unidades académicas se daban clases para los estudiantes indígenas y afromexicanos, y luego también para los mestizos, porque al principio eran indígenas, pero llegaron los afromexicanos y dijeron, y nosotros existimos en la zona. Entonces se sumaron, por eso era la Universidad de los Pueblos del Sur. Duró aproximadamente 10 años, formó 8 generaciones. Como era una universidad donde se aprendía en la práctica, los estudiantes aprendían y se hicieron las licenciaturas con base en las necesidades de sus comunidades y de la región. ¿Para qué? Para que no migraran, para que se quedaran ahí los ingenieros, se quedaran ahí los nuevos políticos, se quedaran ahí los nuevos compañeros que rescataran la lengua y la cultura de sus comunidades. E incluso los nuevos abogados que miraran y privilegiaran la justicia como un elemento de necesidad social. Pero el Estado, lamentablemente, pues nos cerró todas las posibilidades y tuvo que quedarse en pausa la universidad. Pese a que formó 8 generaciones, esos estudiantes terminaron sus licenciaturas desde otras universidades con reconocimientos, porque fueron excelentes estudiantes. Otras compañeras generaron procesos de defensa de los derechos de los afromexicanos, de las mujeres afromexicanas. Hubo estudiantes que se dedicaron a ser fotógrafos profesionales sobre la cultura afro, han ganado premios. Otro compañero Amuzgo, que está en Oaxaca, se volvió un periodista muy importante y además hace documentales sobre la cultura de los pueblos amuzgos. Ya ha ganado concursos e incluso le han pagado becas para que pueda hacer programas en Channel Story, que es, como ustedes saben, es uno de los canales, ¿no?, que genera documentales importantes. Entonces la UNISUR fue y ha sido una universidad que impactó el territorio de la montaña y la Costa Chica de Guerrero. Ahora mismo se encuentra en pausa y los estudiantes transformando sus realidades. Esa es y ha sido la UNISUR. Bueno, pues igual comentaba la UNISUR, un modelo académico distinto, ¿no? Platicamos al inicio, antes de la entrevista, platicamos que somos egresados de la UAM Xochimilco, un modelo educativo diferente. Imagino que la UNISUR, por las características y las personas que estudiaban ahí con características diferentes, necesidades diferentes, pues se tuvo que crear un modelo educativo para ellos. ¿Cómo era este modelo? Bueno, mira, la verdad es que por la experiencia que ya se traía de muchos colegas y como tú sabes, la Universidad Metropolitana tiene, sobre todo la Unidad Xochimilco tiene el sistema modular. ¿Eso qué significa? Que el modelo se centra en los estudiantes para formarlos como investigadores, no para formar solo profesionistas, sino son intelectuales orgánicos. Ese modelo se llevó a la UNISUR. El ingrediente distinto fue que se trabajaba sobre las necesidades reales de las comunidades que luego se volvieron como muy comunes a toda la región y el territorio.
Por ello es que las licenciaturas respondían a las necesidades y a las problemáticas que se tenían que resolver, como cuáles, el desarrollo sustentable. Eso era básico, tener sus agrónomos, tener sus propios juristas en derechos humanos, tener sus propios políticos para que fueran los que fueran los presidentes municipales y bajaran los recursos, tener a sus propias curanderas, que de hecho sabían muchísimos. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Poner ese modelo pedagógico y metodología para llevarlo hacia la realidad de los estudiantes y ponerlo en la práctica. ¿Dónde iban a aprender los estudiantes? En su realidad, con todos los elementos y todo el conocimiento, esto que llamamos occidental, porque también lo tenían que conocer, más sus conocimientos locales, que eso es lo que generalmente a veces se desprecia cuando no se conoce. Entonces, los estudiantes se enamoraron cuando entendieron y comprendieron que eran tan ricos en la naturaleza, tan ricos en la cultura, tan ricos en la lengua, tan ricos en los minerales, que dijeron, no nos vamos y trabajamos con nuestra tierra. No nos vamos y yo quiero ser gobernante, yo quiero difundir mi cultura, yo quiero dedicarme a hacer una ONG para rescatar los derechos civiles locales, las ingenierías locales, como fue el caso de un compañero que hasta patentó un aparato que hizo, y todavía no teníamos la licenciatura en ingeniería, pero él empezó a decir que podíamos empezar a trabajar con la energía que producía el mar, e incluso el mar hacer que pudiéramos hacer una fuente sustentable de agua limpia y de agua potable. Y se puso a inventar. Entonces, todos los saberes locales fue a través de lo que ellos empezaron a observar de sus realidades, y así fue como se armaron las licenciaturas. Todo fue voluntario, trabajábamos fines de semana intensivos, desde el viernes, sábado, domingo y el lunes todos regresábamos a nuestros trabajos. Todo el día trabajábamos con distintas metodologías, sí leíamos, les dejábamos el bloque de lecturas una semana antes de que llegáramos para que ellos lo pudieran leer. Y trabajábamos con videos, con conferencias, con charlas, salíamos a las conferencias, visitábamos otros lugares, hacíamos recorridos, entonces todo era más sobre la práctica. A final de cuentas, una universidad distinta, ¿no? Regularmente estamos acostumbrados a que el estudiante llega y se acopla y se adapta a la universidad. Aquí al revés, los profes se adaptaban a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Sí, un reto para los profesores, porque llegábamos y queríamos estar en el aula, que los primeros formateados fuimos nosotros. Un poco los que nos formamos en estas metodologías activas, pedagógicas activas, que inciden en la realidad como la UAM Xochimilco, medio entendíamos, pero enfrentarnos a que te volvías corresponsable de ir a una asamblea con la policía comunitaria, que estuvieran los estudiantes ahí dialogando con los líderes y los polis, era también un aprendizaje para ti. O ir a una asamblea, o que las autoridades se presentaran y entraran al aula y dijeran, y se sentaran contigo en el aula y dijeran, oye, pero yo no entendí eso del neoliberalismo, ¿me lo puedes explicar? Y entonces eso también, ser capaz el docente de poder tener los ejemplos prácticos, ese neoliberalismo, cómo se ve en su realidad, ¿no? El capitalismo, pero ¿qué es el capitalismo para una comunidad? Y cuando tú les empiezas a explicar, a ver, esta Coca-Cola que ustedes siempre toman viene de una gran empresa transnacional, y entonces les empiezas a dar todo el contexto, empiezan como a darse cuenta del que el capitalismo o el neoliberalismo está más metido en nuestras vidas que lo que ellos menos esperaban, ¿no? O no se habían imaginado. ¿Y la situación actual de la universidad, cuál es? Pues mira, nosotros tuvimos que parar la universidad justo porque empezaron a llegar más fuerte los cárteles de organizaciones criminales, y porque el Estado nos empezó a vetar en todo lo que hacíamos. Es decir, cuando sabía que la UNISUR iba a hacer algún evento, entonces estaban ellos ahí esperando a sacarnos fotos, a decir que nosotros engañábamos a los estudiantes, porque efectivamente lo que buscábamos era el reconocimiento y no podíamos titularlos. La UACM, que es donde yo ahora trabajo, intentamos hacer un convenio para que les dieran el título, y al final
les ganó el miedo y la crítica. ¿Cómo que vas a titular a estudiantes campesinos, indígenas, cuando en realidad lo que íbamos a hacer era que presentaran su disertación final con varios profesores, porque obviamente no eran las mismas licenciaturas? Y el compromiso de los estudiantes era, cuando terminaran la investigación, entregarla a la comunidad. Entonces les ganó un poco el miedo y dijeron, no, pues ¿saben que no podemos? Gracias. Y esa fue una gran desilusión para los estudiantes. Y tuvimos que pararla justo por eso, porque no podíamos seguir teniendo más estudiantes sin una garantía del título que sí era necesario para ellos. Claro. ¿Y hay algún plan para rescatar la universidad? Mira, la verdad es que eso nos parece que a nosotros le corresponde a las comunidades, porque nosotros fuimos cuando las comunidades dijeron apóyenos y nosotros dijimos vamos de paso. Creo que si las comunidades se volvieran a organizar, que ya lo están haciendo, pero no la UNISUR, quieren volver a poner el modelo de la UNISUR, pero con otras necesidades, porque como tú sabes, la sociedad y las realidades cambian. Entonces han cambiado las necesidades. Ahora lo que quieren es hacer tecnologías y utilizar los recursos solares y el agua para poder alimentar a las comunidades donde no pueden salir con su economía local. Y además tienen que vivir migrando a otros estados. Entonces, sí estamos pensando retomar el modelo pedagógico, pero ahora con una necesidad específica en una región bastante amplia que son los pueblos nahuas del río Balsas. Muy bien, doctora. Bueno, pues algo más que quiera agregar para despedirnos. No, pues agradezco mucho la invitación. La verdad es que venir a este lugar, ver a los jóvenes, me volvió a reactivar el ánimo de que, pues, yo siempre he dicho que el cambio está en la educación. Si logramos formar a nuestros jóvenes con formas distintas de pensar su mundo, con eso basta. Eso es lo que necesitamos para transformar el mundo, la política, la cultura, todo. Y es el granito que podemos dejar. Pues doctora, un placer haberla tenido hoy aquí en la Prepa 55. Esperamos contar con su visita más seguido. Muchas gracias. No, y de ustedes también, está preciosa la prepa. Gracias. Gracias por la entrevista. Hasta luego. Bien, Oscar, pues interesante esta dinámica que establece en la UNISUR. La doctora Abigail Sandoval estudia sociología en la UAM Xochimilco y este sistema modular es el mismo que traslada a la UNISUR. Es un sistema educativo innovador e interdisciplinario que, a diferencia de un sistema tradicional que es pues por materias, por asignaturas. Sí, exactamente, o sea, le enseña de manera aislada las materias. En este sentido, se secciona en módulos y se construye módulos que estén orientados a fenómenos reales, a problemáticas reales. Y entonces el conocimiento se da en la investigación y en la solución de los problemas. Más integrado, más real, digámoslo así, más sobre la base de lo que está aconteciendo en alguna comunidad, en algún lugar específico. Y es justo como surge la UNISUR también, ¿no? Porque, bueno, las comunidades indígenas y afromexicanas ven esta problemática que hay en sus comunidades y entonces surge este proyecto. Como veremos, entonces, el equipo que conforma a la UNISUR es multidisciplinario, llegan investigadores académicos nacionales de distintas universidades, de distintos de distintas instituciones con distintas orientaciones nacionales y extranjeros, y confeccionan este modelo educativo un poco inspirados en el sistema modular de la UAM Xochimilco. Su pretensión es formar investigadores más que profesionistas que salen a servirle a una empresa, que salen a servirle a un empleador, a resolver problemas de carácter comunitario. Muy interesante, pero además plantea a la doctora Abigail que el trabajo, la tarea de la UNISUR es formar a los intelectuales orgánicos. Sí. Un término que hay que recordar viene de la teoría de Gramsci, de Antonio Gramsci,
filósofo sociólogo italiano, marxista, que propone efectivamente que las clases sociales subalternas deben crear a sus intelectuales orgánicos, formar a sus intelectuales orgánicos, los que se encargan de la transformación, los que se encargan de conectar la teoría y la tecnología con la problemática de la realidad y problemas que hay que resolver. Entonces, muy interesante esta base teórica, filosófica que tiene la UNISUR y su modelo educativo. Vamos a ver más profundamente con una intervención del doctor José Joaquín Flores Félix, el rector de la UNISUR, esta universidad que funcionó durante 8 años aproximadamente, que atendió a 8 generaciones en 7 u 8 planteles en distintos municipios del sur de Guerrero, y que dio servicio a más de 1,500 personas, 1,500 jóvenes durante este tiempo que se extiende entre el 2000, el 2007, en la época de Vicente Fox, y 8 años después lamentablemente quedó suspendido este proyecto, pero deviene de la necesidad que cientos de personas manifestaron y llegaron a consensar que querían conformar una universidad. Entonces, para esto vamos a escuchar al doctor José Joaquín Flores Félix, como decía, el rector, que trabajó, fíjate, sin cobrar. Y los maestros de esta institución, todos trabajaron sin cobrar. Trabajo voluntario. Trabajo voluntario. De semana. Los estudiantes llegaban a los planteles y se alojaban en las casas de la gente de la comunidad. La comunidad les daba de comer hasta 3 veces al día. Una de las razones por la que los estudiantes se quedaban en viernes, sábados y domingos, en fines de semana, o hacían concentraciones mensuales, es decir, concentraban seguramente un fin de semana cada mes. Un modelo educativo sin parangón, un modelo educativo muy sui generis que no existe en otro lado. Y yo creo que nosotros hemos sido testigos de lo desconcertante que es un modelo educativo nuevo. ¿Por qué? Porque todos estamos esperando llegar a una escuela en donde te dan clases de tal hora a tal hora, te dan la materia 1, la materia 2, la materia 3, los maestros te dejan tarea, te dictan las clases, te dictan los textos, te dicen qué es lo que tienes que leer y qué te tienes que aprender. Y si no tienes esas características, no le ves forma de escuela. Claro, estamos acostumbrados a la reproducción, ¿no? Es la escuela reproductivista, es esta escolástica a la que nos han acostumbrado desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, durante siglos. Este modelo, cuando es sobrepasado, crea desconcierto y entonces se piensa, los estudiantes, los maestros piensan que no se está haciendo escuela, que no se está educando, pues porque no se cumplen los cánones tradicionales. Y esto pasó en la UNISUR, cuestiones de las que nos dan información bastante profunda y sólida, tanto la doctora Abigail como el doctor José Joaquín. José Joaquín Flores Félix es catedrático de la UAM Xochimilco, trabajó allá sin cobrar, como decía, trabajo honorífico, al servicio de las comunidades. Ellos hicieron el compromiso con las comunidades los propusieron, y en este historial, como vamos a ver en parte de la conferencia o del intercambio, hubo confrontaciones con el Estado. Vamos a ver poco a poco
cómo se consolida este proyecto alternativo sumamente importante para la historia de la educación superior comunitaria. Pues vamos a verlo. Vamos Sí. a la intervención de José Joaquín. Antes que nada queremos agradecer la invitación. Hace años que pasamos por aquí y la verdad nos pareció una experiencia muy interesante. Hoy la vivimos un poquito más y qué bueno que están trabajando desde los distintos ángulos que nos estuvieron platicando. Pues sí, nosotros fuimos protagonistas del proceso de la UNISUR. Por desgracia, la UNISUR está en suspenso desde hace varios años. Hubo una situación media, yo le llamo rudeza innecesaria, porque finalmente, aunque la UNISUR cumplió todos los requisitos legales y formales para ser reconocida como una institución de educación pública, pues nunca se autorizó, nunca se logró ese reconocimiento. Muchas circunstancias, sobre todo relacionadas al ejercicio de poder, que impidió que, no obstante que tener documentos legales que autorizaban y que garantizaban la existencia del UNISUR, pues no se reconocieron. Pero sin embargo la UNISUR tuvo en su vida, en su existencia, cerca de 15 años, elaboró 5 licenciaturas. Teníamos ya echado en elaboración otras 3 más. Tuvimos 8 generaciones. De ahí, en esas 8 generaciones pasaron por nuestras 8 también unidades académicas, aunque algunas tuvieron una vida más efímera. En 5 unidades académicas tuvimos cerca de 1,500 estudiantes, todos indígenas y afromexicanos, la mayoría mujeres. UNISUR era una universidad feminizada por la cuestión esta de que pues las mujeres son las que se quedan en la casa cuando la tradición dice que es el hombre el que se tiene que formar. Entonces la UNISUR se abrió como una posibilidad para que las mujeres de las comunidades pudieran acceder a la educación universitaria. Llegaron a colaborar con la UNISUR más de 400 profesores de una diversidad de experiencias académicas. Había antropólogos, sociólogos, ingenieros, ingenieras, había de todo. Pero no solo eso, de distintas universidades, de la UNAM, de la UAM, de Chapingo, de la ENA, y de esos había una cuota, le llamamos nuestra legión extranjera, una cuota de extranjeros también bastante nutrida. Tuvimos de Rusia, noruegos, finlandeses, tuvimos bastantes sudamericanos, alemanes, tuvimos gente, españoles bastantes. Entonces, hubo una presencia muy grande de profesionistas, y de estos profesionistas cabe mencionar que todos llegaron a aportar su trabajo de manera voluntaria y honoraria. Yo fui rector de esa universidad durante el tiempo que estuvo funcionando, de manera honoraria también, y todos trabajaban de manera honoraria. La UNISUR se construyó sobre la base de la cooperación y de la vida comunitaria. El compromiso era que la comunidad desde sus formas de organización se organizaba, obviamente con más comunidades regionales, y se ubicaba el espacio donde debía estar el centro educativo, y a partir de eso se generaba toda una serie de formas de cooperación. Como no era muy viable que los estudiantes tuvieran sus sesiones de trabajo rutinariamente de lunes a viernes,
La UNISUR se diseñó de tal manera que se trabajó en periodos de concentración en donde se trabajaba intensamente y de esa manera los estudiantes llegaban de sus distintas comunidades, algunas de muy lejos, al lugar donde estaba la unidad académica, y en ese lugar se concentraban los estudiantes y trabajábamos 4 días cada mes para a ver si así, para funcionar en la experiencia modular, un poco basada en el formato que trabaja la UAM Xochimilco en algunos de sus posgrados. Entonces teníamos periodos de concentración cada mes, y en esos periodos de concentración llegaban estudiantes, llegaban profesores, y las autoridades de la comunidad ya nos tenían preparados los espacios para que los estudiantes se acomodaran en las casas, y la comunidad se organizaba para proporcionar la comida y todo lo que se necesitara. Así trabajamos durante esos casi 8 años más o menos, que estuvo funcionando la UNISUR. Sí, estuvo funcionando la UNISUR en el estado de Guerrero. Pero ¿cómo surge esto? ¿Cómo se da esta experiencia? Esta experiencia tiene que ver mucho también con el proceso que está viviendo el país por la lucha del reconocimiento de los pueblos indígenas. Y esto es muy importante porque la UNISUR no hubiera surgido si es que los pueblos indígenas del estado de Guerrero no lo hubieran pensado y no nos hubieran pedido que trabajáramos con ellos. Es decir, que a partir de que en el estado de Guerrero se da un movimiento indígena muy fuerte, muy poderoso, cosa nunca antes vista en el estado de Guerrero, porque a diferencia de otros estados de la República, el movimiento indígena en Guerrero surge a finales del siglo XX. En otros lados pues son viejas las luchas indígenas, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla. El estado de Guerrero, si bien es cierto que tiene una impronta indígena muy vieja, desde los tiempos de los olmecas, por no decir más lejos, las organizaciones indígenas más bien estaban atomizadas y estaban en el marco de otro tipo de demandas y otro tipo de luchas. Es a raíz de 2 fenómenos a nivel nacional muy importantes que se empieza a construir un gran movimiento indígena en el estado de Guerrero. En esa reunión en el año 2000, el resolutivo fue crear una universidad intercultural. Esto rápidamente impregnó al debate en las regiones indígenas, y en los pocos años, en el 2003, del 2003 al 2005, se hizo un primer Congreso Estatal de Educación Indígena, en donde llegaron 23 presidentes municipales de la región indígena, llegaron como 10,000 asistentes, y obviamente con sus autoridades comunitarias, ¿no? Recuerdo que la demanda de comida era brutal y no podíamos ver cómo resolverlo, pero el debate fue grandísimo. Teníamos un auditorio súper lleno, un auditorio que le cabían 5,000 gente, súper lleno de gente, y allí en ese Congreso Estatal se decide que se va a construir una universidad intercultural para los pueblos indígenas del estado de Guerrero, y en ese auditorio también se decide que crearse un grupo de trabajo, por suerte o en ese congreso me designan como el coordinador de ese grupo de trabajo. A ese grupo de trabajo se conjugó con profesores, con investigadores, les decía, de la UAM Xochimilco, de la Universidad Pedagógica del Estado de Guerrero, de la ENA, de Chapingo, de la Universidad del Estado de Guerrero,
de varias universidades y también de instituciones del estado de Guerrero, ¿no? Estaba en esa época en lo que es ahora el INPI, o el INI de antes, la CDI, el coordinador estatal de la CDI, también se incorporó el secretario de Educación Pública del estado de Guerrero. En fin, fue un grupo de trabajo muy amplio. Y en ese grupo de trabajo elaboramos el proyecto de factibilidad. Para entonces, el gobierno de Vicente Fox empezó a hablar de crear las universidades interculturales. De hecho, declara a la prensa que ya tiene las 2 primeras universidades interculturales y se refería a la Universidad Intercultural del Estado de México y se refería a la UNISUR. Ya nosotros pensábamos que por ahí iba, pero obviamente la UNISUR estaba trabajando su propio proyecto de factibilidad y estaba trabajando el diseño de sus licenciaturas, porque uno de los acuerdos de los congresos de educación intercultural fue que deberían ser licenciaturas acorde a las necesidades de las comunidades indígenas. Obviamente no iban a ser las licenciaturas del modelo estatal. Todo empezó bien, todo iba sobre ruedas. De hecho, todavía con las autoridades logramos acordar los 3 primeros lugares donde iban a estar ubicadas las 3 primeras sedes, y eso pues hasta ahí iba bien. Cuando empezamos a discutir el tema de las licenciaturas fue donde se rompió el lazo, ¿no? Porque obviamente los señores tenían una interpretación de la interculturalidad pues muy distinta a la que los comunitarios tenían, mientras que los representantes del gobierno pensaban que la interculturalidad era una relación buena onda y que solamente por juntarse como indígenas y hablar su lengua cada quien y escucharse uno del otro, no importaba si se entendiera, ya estaba resuelto el problema de las relaciones y de la formación. Pues nosotros planteamos que la interculturalidad es una relación de poder, una relación que tiene muchos conflictos y que obviamente sirve para construir sujetos protagónicos. Y ahí pues se rompió la relación, y de un día para otro el gobierno del estado de Guerrero decidió que iba a crear su propia universidad intercultural, que por cierto hoy es un elefante blanco abandonado en lo alto de la sierra, de la zona montañosa de Guerrero, y rompió relaciones con el grupo que estaba trabajando y con las comunidades. Obviamente ante esa ruptura, pues las autoridades comunitarias decidieron reunirse, y en un tercer congreso de educación intercultural dijeron que pues así siempre había pasado, ¿no? Que ellos sacaban, los pueblos indios habían tenido que sacar sus proyectos por su cuenta, y decidieron que se iba a echar a andar la UNISUR. Para esto fue en julio del 2007, y nos pidieron que para octubre de ese mismo año tuviéramos ya echado a andar la UNISUR. Estábamos trabajando los programas, estábamos trabajando todavía varias cosas, y nos tuvimos que trabajar a marchas forzadas. Por desgracia no tenemos fotos de esa reunión, pero fue una reunión muy impresionante. Las caravanas de comunidades que llegaban al lugar donde se decidió que se radicara la sede de la UNISUR, fue impresionante. Y ese día, el 9 de agosto de 2007, se formalizó la creación de la UNISUR, y el 12 de octubre iniciaron las clases de manera ya continua. Para esto, el equipo de trabajo diseñó las 3 primeras licenciaturas. Una que tenía que ver con la historia y la memoria de los pueblos, otra que tenía que ver con la historia, lengua y cultura se llamaba, otra que tenía que ver con los recursos y el desarrollo comunitario, y la otra era sobre Gestión política. Era sobre gestión de territorios y municipios indígenas. Esas fueron las 3 licenciaturas con las que echamos a andar. Esto,
obviamente se tuvo que también trabajar y buscar, tratar de encontrar la estrategia pedagógica que tuviera que nos pudiera construir el proyecto UNISUR. Primero les decía, no había recursos, pero además también teníamos la necesidad de mantener a los estudiantes, de darles de comer, darles alojamiento y a los profesores también. Entonces esto, pues las comunidades nos facilitaron mucho, porque además la estructura de gobierno de la UNISUR preveía un consejo académico y un consejo de gobierno. El consejo académico eran los profesores, en ese momento yo era el coordinador del consejo académico, y había un consejo de gobierno donde habían autoridades comunitarias de estas sistemas de autoridades con mucho peso moral, que eran los que realmente dirigían la universidad. En ese sentido, estas autoridades pues estuvieron siempre presentes a lo largo del proceso de creación y de puesta en marcha de la UNISUR, pero además participaron de manera muy, muy clara en la organización con las autoridades y los padres de familia. Cada acto que tenía la UNISUR, cada situación de conflicto o de importancia, teníamos nuestra sala de reuniones, era un poquito más grande que esta, una casa muy vieja de adobe con techo de tejas. Se llenaba hasta el tope de autoridades y de padres de familia. O sea, tuvimos siempre la presencia de las autoridades y los padres de familia ahí al lado nuestro, ¿no? Y eso nos dio muchas posibilidades de trabajar con ellos. Entonces pensamos que había que buscar una estrategia pedagógica que nos pudiera hacer que los estudiantes se incorporaran a una estructura comunitaria, dado que la mayoría de ellos llegó con nosotros con el espejismo del modelo de vida americano. O sea, los estudiantes llegaron a la UNISUR pensando en que iban a ser abogados, que iban a ser licenciados de cualquier cosa, y que en el momento en que tuvieran su licenciatura iban a huir de ese lugar. Obviamente, pues la idea era la contraria, ¿no? Pero ¿cómo convencerlos de que esa idea de huir de la comunidad era lo que tratábamos de evitar, ¿no? Y esto, pues, entonces, una de nuestras experiencias que ya habíamos tenido, pues era la cuestión de la pedagogía constructivista. Teníamos muy cerca a Hugo Semmelmann, estuvo ahí muy cerca de nosotros. Tuvimos a Manuel Pérez Rocha muy cerca de nosotros también, y algunos otros profesores que nos apoyaron en las discusiones, ¿no? Y que nos sentamos. Recuerdo cuando fuimos a ver a Manuel Pérez Rocha, porque pues no teníamos ningún apoyo institucional, y sabíamos que él había creado el CCH, que él estaba echando a andar la UACM, y entonces fuimos y dijo a su secretaria, pues dice que tiene 15 minutos para atenderlos. Llegamos como a las 2 de la tarde y salimos a las 10 de la noche de su oficina ese día, ¿no? Y al mes siguiente estábamos teniendo un evento en el Museo de la Ciudad de México, en donde Pérez Rocha nos estaba presentando como un modelo pedagógico que podía tener éxito. ¿Por qué? Porque nuestra idea era desmontar, pedagógicamente nuestra idea era desmontar esa perspectiva de vida de los estudiantes, desmontarla y empezar a reconstruir desde sus bases comunitarias lo que eran ellos, desde su historia, desde su cultura y desde sus relaciones comunitarias, para que de esa manera fueran apropiándose de su condición de miembros, de sujetos de un pueblo indígena. Esto costó, en las primeras generaciones fue en verdad algo titánico, pero que fue muy maravilloso, ¿no? Los primeros estudiantes llegaban y nos decían, porque como trabajábamos los fines de semana, porque nosotros teníamos que ir desde nuestra universidad buscando el espacio para llegar con ellos, llegábamos el viernes, trabajábamos sábado, domingo y lunes, no, más bien viernes, sábado, domingo y lunes, y nos regresábamos corriendo. Entonces los estudiantes decían, bueno, ¿y por qué empezamos el viernes? Si las clases empiezan siempre los lunes, ¿no?
Nos quedaban todo el día, Sí. ahí dormían. Además, llegaban y nos vamos a quedar a dormir aquí. A muchos les convenía porque comían los tres, tenían las tres comidas, ¿no? Y además se la pasaban entre la bola con los cuates. Pero otro de los problemas que tuvimos con ellos es que no eran materias. Además teníamos por lo general 2 o 3 profesores en cada grupo. Decían, bueno, ¿y a qué horas nos van a empezar a dictar, maestro, no? O de pronto les decían, bueno, ¿yo por qué le tengo que ir a preguntar a mi abuelo qué hace? Él fue curandero, pero ya no, los curanderos ya no sirven ahora, ¿no? Bueno, sí, mi abuelo fue comisario del pueblo, pero pues él es pobre. Eso fue al principio, pero al final, ya cuando al segundo trimestre de estos muchachos estaban fascinados con lo que hacía su abuelo, con lo que había su comisario, con la historia de su pueblo, andaban buscando vestigios de los rituales de petición de lluvias, en fin, los muchachos se habían transformado, ya no se acordaban de que querían huir del pueblo, ¿no? Y eso fue para nosotros una experiencia muy importante porque de esa manera ellos mismos fueron los promotores de las siguientes generaciones de la UNISUR. Esto pues nos dio también la posibilidad de que empezáramos a tener contacto con otras comunidades. Pues Jessica, estimado auditorio, no sé ustedes, pero el sabor de boca que deja esta exposición es, por un lado, se trata de una historia profunda, de un esfuerzo gigantesco de muchas comunidades, de muchos académicos por concretar un proyecto de nuevo cuño que sin duda tuvo en ese poquito tiempo una trascendencia, un impacto sustantivo en las comunidades, en la formación de profesionales, fundamentalmente maestras, pero también el sabor de boca que queda es de qué terrible que el Estado, lejos de propiciar, lejos de alentar este tipo de experiencias, las obstaculiza, negando sistemáticamente el reconocimiento de planes y programas de estudio, bloqueando los procesos normales. Qué desgracia que aparece la delincuencia organizada y que también está incidiendo pues para limitar, para impedir la formación de los pueblos. Es otro de los estragos, de los terribles efectos de la delincuencia organizada. Y todo ese esfuerzo que las comunidades, nos habla José de 10,000 personas que llegan a un auditorio y consensan y deciden. Imagínate el respaldo social, respaldo popular, el arraigo que puede tener un proyecto de este tipo, y todo queda en suspenso porque la autoridad, lejos de coadyuvar, lejos de alentar, lejos de fomentar, obstaculiza. Sí, claro, pues es un desazón, Oscar, justo porque supuestamente nos encontramos en la cuarta transformación, ¿no? En esta segunda vuelta, ¿no? De la segundo piso de la cuarta transformación, la pues UACM, como nos dijo Abigail, tuvo temor en hacer algo porque se mantuviera viva esta institución. Qué lamentable, qué deplorable, pero esa es la historia real de la que vamos a seguir dando cuenta distintas instituciones que como universidades alternativas han subsistido, han pervivido en nuestra historia, en nuestro país. Vamos a seguir con estas experiencias que enseñan mucho para que las comunidades, los pueblos, las tomen en consideración y que no partamos permanentemente de cero, ¿no? Pues sí, vamos a ver si te parece bien una entrevista que el compañero Eric Schell nos hace a un compañero nuestro, docente. Al compañero Nacho. Al compañero Nacho Ignacio Gallegos. Él es orientador de la Prepa 55 y nos da una impresión de esta intervención, de este intercambio que hacemos con los compañeros de la UNISUR. Vamos a verlo. Continuando aquí en la Prepa 55 y recopilando las experiencias de los participantes en este conversatorio, nos
en este conversatorio sobre las experiencias educativas en México, nos encontramos con el profesor Ignacio Gallegos. Él es compañero maestro de la Preparatoria 55. Profesor, pues, ¿qué nos puedes decir el día de hoy de tu experiencia en este conversatorio? Bien, pues fuimos invitados el día de hoy al conversatorio. Trató básicamente sobre la UNISUR, una universidad que lamentablemente en la actualidad continúa, pero está cerrada. Es bastante interesante lo que nos vienen a compartir tanto la doctora Abigail como el doctor Joaquín, en una perspectiva que a nosotros nos genera una identificación con el proyecto que tuvo la UNISUR, porque vemos bastantes semejanzas. Vemos cómo ellos fueron avanzando en algo que nosotros nos encontramos en la actualidad en ese camino que ellos ya recorrieron. Entonces lo que nos vinieron a compartir resultó ser algo pues bastante interesante, bastante enriquecedor, y pues prometen seguir trayendo esas pláticas y sería bastante agradable. Me agradó bastante la conversación, fue muy amena, fue muy enriquecedora y pues, muy agradable. De las experiencias de los profesores que nos platicaban de la UNISUR, ¿qué similitudes encuentras con el modelo de la Preparatoria 55? Pues ellos hablan que en la UNISUR pues no había materias. Ellos hablan que la expectativa que llevan a los estudiantes de la UNISUR no es una expectativa común a la que presentan las universidades, ni las públicas, y ni mucho menos las privadas. Es decir, ellos hablan de que cuando llegan en Guerrero a una unidad de la UNISUR, comentan a los estudiantes o los estudiantes tenían la perspectiva de tener un título para salirse de su pueblo, de su comunidad, para migrar, para trabajar y pues tener las comodidades que nos vende esta idea del éxito. O sea, el éxito entendido como tener mucho dinero. Entonces, ellos llegan a la comunidad y algo en lo que tienen que trabajar, y nos dieron algunos tips sobre cómo hacerlo, es cambiarles esa idea de éxito o cambiarles esa idea de bienestar. La idea de bienestar que ellos les generan a los chicos es hacer crecer la comunidad, estar bien en la comunidad, vivir tranquilo en la comunidad como una forma de éxito. Entonces nos dicen que lo logran hacer que los chicos se interesen por su comunidad, que formen parte, que se integren y que participen en la vida económica, social y política de su comunidad. Y eso a mí me pareció bastante interesante, porque algo que nos ha costado trabajo aquí en la UNC es que los chicos entiendan un poquito la autogestión. Esta parte en la que ellos tienen que construir, ellos tienen que buscar su propia transformación. Y como decía la doctora Abigail, en la práctica. La transformación está en la práctica. Entonces, cosas como esa, y pues no se diga cosas como con el reconocimiento de la escuela, de sus estudios, y el tope que encuentran al momento en que deben titular a sus estudiantes y no pueden. Nosotros estamos ahorita en ese proceso, lo estuvimos en algún momento con la Universidad de Revolución y nuevamente estamos. Cuando parecía que avanzábamos hacia ese reconocimiento, ha habido bastantes topes que se ha encontrado, pues de un Estado que lo que último que quiere es que haya una alternativa de educación mucho menos orientada hacia las comunidades. Muy bien, profesor. Bueno, pues, ¿algo más que quieras agregar para despedirnos? Pues nada, solamente agradecerles por esta entrevista y pues invitar a todos a que nos acerquemos a la UNC y nos acerquemos a este tipo de pláticas, porque pues con ello logramos entender lo que estamos trabajando en la UNC. Muy bien, profe. Pues vamos a seguir trabajando, seguimos aquí en la Prepa 55. Gracias. Pues regresamos de esta intervención del compañero Nacho, de toda una narración que nos hace magistralmente el ex rector de la UNISUR, Sí. de una entrevista que Eric hace a la compañera doctora Abigail, toda una historia, toda una experiencia, toda una enseñanza que esperamos sirva a nuestro público, sirva a los académicos, sirva a quienes están esforzándose por consolidar otro tipo de proyectos y la red de universidades
alternativas. Y pues bueno, Nos aprueba el tiempo otra tenemos que vez. despedirnos de nuestro auditorio, no sin antes agradecer al equipo de Escuelas en Movimiento, al equipo de comunicadores, a nuestros entrevistadores y a nuestros entrevistados. Muchas gracias, Sí, así Jessica. es, Nos Oscar. vemos en la próxima, pero Nos antes vemos una en la cápsula. próxima, pero antes vamos a anunciar la cápsula de la compañera Rocío de Jesús, quien nuevamente nos hace llegar su hermoso trabajo. Esta cápsula se titula Tejiendo redes por el clima, los cuidados y la igualdad. Es un encuentro que se lleva a cabo en un módulo de pilares Calmecac en la colonia Miravalles. Esto es en la Ciudad de México. Así es, en un Iztapalapa. módulo de pilares. Bueno, pues con eso nos despedimos. Hasta la próxima. Tejiendo redes por el clima, los cuidados y la igualdad. El módulo Pilares de la colonia Miravalle se transformó en un crisol de saberes y sentipensares, un refugio en Iztapalapa donde la urgencia climática, el derecho al cuidado y el anhelo de igualdad se fundieron en un solo propósito. Desde las primeras horas de la mañana, la distancia se desdibujó en el abrazo de quienes llegaron de lejos, marcando en la geografía de un mapa compartido el punto de partida de nuestra colectividad. El día floreció entre círculos de confianza, donde las palabras sinceras rompieron el hielo y los temores se transformaron en risas compartidas, preparando el terreno para el verdadero intercambio, la ruta sagrada de nuestros proyectos. Bajo la calidez del espacio, las organizaciones plasmaron sus realidades en papel craft, ilustrando con dibujos y sociodramas las coincidencias y desafíos que nos unen en la defensa del territorio. Las mesas de trabajo se convirtieron en un dinámico oleaje de rotaciones, un tejido vivo donde las estrategias formativas, organizativas y de difusión se pulieron minuciosamente al ritmo del tiempo compartido. En ese andar armónico, la cooperativa de huertos comunitarios Miravalle Ñusabi sembró su esencia, recordándonos la profunda conexión entre la tierra y la soberanía alimentaria, sus manos expertas en dialogar con la semilla y la memoria de la lluvia. Compartieron la labranza de un porvenir donde sembrar es, ante todo, un acto de resistencia y cuidado mutuo. Hacia el atardecer, la poesía local brotó como un bálsamo antes de plasmar las demandas en una agenda ciudadana y popular, un compromiso sellado en la intimidad de una canasta de deseos, donde se depositaron los anhelos del mañana. El encuentro cerró sus compuertas formales para abrirse a la celebración en una colorida feria de proyectos, un espacio informal de trueque, alimentos típicos, imágenes y saberes, donde confirmamos que la justicia climática y la igualdad de género no son metas lejanas, sino un camino que ya estamos tejiendo raíz por raíz, con el corazón bien plantado en la comunidad.